Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Lisette Herrera y quiero presentarle el programa Fauna Verde. Un programa informativo, educativo, en el cual hablaremos sobre la fauna, sobre los bosques, sobre la biodiversidad, medio ambiente y la ciencia. Todo ello a través de especialistas y expertos que dedican su vida muchas veces a estudiar a una especie y también que pueden brindarnos información de los nuevos avances e investigaciones importantes para el país. Acompáñame a esta aventura todos los sábados de 11 a 12. ¿Qué tal? Regresamos, amigos. Gracias por seguirnos y estar ahí conectados. Bien, ahora estamos con una figura muy importante y reconocida por la academia en la investigación y conservación de la fauna silvestre del país. Él es ingeniero forestal y es profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Agraria La Molina. Él enseña los cursos de manejo de fauna silvestre y gestión de áreas naturales protegidas. Está con nosotros el profesor Antonio Tovar Narváez. Bienvenido, profesor. Gracias, muchas gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que nos están viendo también. Excelente, más bien es un honor contar con usted. Bien, queremos tocar un tema que es primordial, ¿no? Que todo peruano que se respeta debe saber, ¿no? Primero, nosotros supuestamente estamos dentro de los 10 países megadiversos del mundo, no solo de Perú, del mundo, no de la región, sino del mundo. Quiero que nos explique un poco, nos explique a los televidentes, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ser un país megadiverso? El tener esa cualidad, esa característica es una bendición, pero a la vez es un gran compromiso, ¿no? El deber que tenemos todos los peruanos de preservar y mantener toda esa riqueza que no solo está relacionada con los animales y plantas, sino sobre todo con el uso que podemos hacer de esos recursos. Y obviamente esos recursos tienen que ser utilizados de manera racional, tienen que ser utilizados de manera sabia para que se mantengan y por lo tanto podamos seguir aprovechándolos durante muchísimo tiempo. ¿Qué condiciones tiene el Perú para nosotros tener esa megadiversidad? Y quiero que nos explique un poco el término, ser un país megadiverso. Ser un país megadiverso significa estar en el ranking de los países con mayor riqueza de especies de flora y fauna. Si bien podemos tener muchísimas especies de mamíferos, aves, reptiles, etc. Tan importante como eso también es el endemismo, es decir, aquellas especies que son únicas, que solo encontramos en el Perú. Es más, yo creo que eso es más importante todavía que ser el primero o segundo lugar en cuanto a aves o mamíferos, etc. ¿Qué significa ser un país megadiverso? Como mencioné hace un rato, tiene que ver con esa responsabilidad que tenemos, pero también con las inmensas oportunidades que los peruanos tenemos. Toda esa riqueza de animales, plantas que podemos aprovechar y que pueden ser el sustento, pueden ser la base de la industria, de las pesquerías, de la ganadería, de la agricultura, de la farmacéutica y obviamente de generar bienestar, calidad de vida, prosperidad para las poblaciones rurales, es decir, las poblaciones locales. Exacto. En distintas regiones de nuestro país. Profesor, ¿y cuáles son esas cualidades que tiene el Perú? La cordillera, o sea, ¿qué condiciones tiene para nosotros ser así un país inmensamente rico? Es una pregunta simple, pero no tan fácil de explicar en realidad. La ubicación que tiene el Perú en términos geográficos latitudinales es estratégica, ¿no? Porque por un lado tenemos el Océano Pacífico con sus corriente fría y la corriente también caliente al norte, pero por otro lado está la cordillera, que es esta columna vertebral de América, ¿no? De Sudamérica en general, que cruza nuestro país longitudinalmente, y de hecho en el caso del Perú la cordillera es la más amplia, comparándolo con otros países. Pero también está que tenemos
vertientes, ¿no? La vertiente oriental, la vertiente occidental, están las corrientes hemisféricas de vientos, y todo eso genera una multiplicidad, una variedad de condiciones, ecosistemas, hábitats, microhábitats, para diversas especies de flora y fauna. Y yo no podría decir cuál es el lugar más diverso del país, porque en realidad cada región tiene sus características y tendríamos que compararla dentro de la región. Por ejemplo, Paracas es un lugar particularmente rico, particularmente diverso en la costa. Huascarán, Junín, son lugares que son particularmente importantes también con respecto a la sierra. En el caso de la selva alta tenemos lugares como Yanachá, como Machu Picchu. No me refiero a los restos arqueológicos de Machu Picchu, sino los bosques, las montañas que hay alrededor de Machu Picchu, los ecosistemas, y que tienen una particular diversidad si la comparamos con otras zonas. Y en el caso de la selva baja, igual, el Manu, Pacaya Samiria, Tambopata, son lugares increíbles. Lugares increíbles, como mencionas, y que podemos encontrar una gran riqueza biológica. Usted ha hablado de endemismos, es decir, que hay especies que solo habitan en esta parte del planeta y en ningún otro lado. ¿Puede mencionar algunas o en qué zonas podemos encontrar estas especies? Sí, a ver, tanto como el 40% de los anfibios que hay en el Perú son endémicos. 40% solo se encuentran acá. Excelente. En el caso de las aves hablamos cerca del 10%. Algunas especies particularmente notorias, digamos, famosas, son el mono choro cola amarilla. Exacto, con el que vamos a hablar luego. El zambudidor de Junín. Hermoso. El pingüino de Humboldt, que no es endémico del Perú, sino de la corriente de Humboldt, es decir, la compartimos con la República de Chile, por ejemplo. Y tenemos también una variedad de murciélagos y ratones y otras especies que son únicas para el Perú. Excelente. Como mencioné, esa es parte de la riqueza, incluso exclusiva, que tiene el Perú. Y del cual podemos aprovechar, ¿no? En hacer ecoturismo para ir a ver estos animales. Y claro, investigaciones. Investigaciones. Todavía etcétera. Queda mucho por investigar, ¿no? Demasiado. En realidad, apenas hemos raspado la diversidad biológica, ¿no? Sabemos cuántas aves hay, cuántos mamíferos, cuántos reptiles, pero qué comen, cuándo se están reproduciendo, cuántas crías tienen. Esos son detalles que desconocemos. Incluso cosas tan simples como cuándo nace el venado tal en la selva. Incluso la gente local a veces no tiene esos datos, ¿no? Entonces hay muchísimo techo todavía para investigar. Y que es una oportunidad, además. Y que es una oportunidad, exacto. Por supuesto. Antes de pasar ya al tema propio de investigación y a la labor que usted realiza, quiero que nos comenta al público, ¿por qué es importante la presencia de los animales? A veces uno puede decir, ay, pero es un animalito, ¿y qué tiene? Si se sigue, qué sé yo. No. Usted, profesor, por favor, instrúyanos, díganos, ¿cuál es la importancia de la existencia de los animales en los ecosistemas? El rol que cumplen. Ya. Los animales no solo cumplen un rol importante, sino imprescindible. Por ejemplo, para la polinización. Y no solo pensemos en abejas, hay un montón de mamíferos y aves y otros grupos que polinizan y por lo tanto generan que pueda haber frutos y en ese sentido semillas y las plantas se regeneren. El caso de la dispersión de semillas igualmente es importantísima, la actuación de los animales en los distintos ecosistemas. Por otro lado tenemos lo que se llama el control biológico. ¿Qué pasaría si no existieran pumas, jaguares, etcétera? Pues los venados y otros animales crecerían ilimitadamente y pondrían en problemas a los ecosistemas porque se comerían todo lo que... Habría un desequilibrio. Habría un desequilibrio, un desbalance, por supuesto. Los animales también intervienen, por ejemplo, transfiriendo energía y materia de unos ecosistemas a otros. Energía y materia, ¿cómo así, profesor? Imagínate un grupo de murciélagos que viven en una cueva, pero no viven solos. Hay un montón de otros animalitos ahí, sobre todo insectos y otros artrópodos, ¿no? Ciempiés, cochinillas, arañas, alacranes y grillos, etcétera. Pero lo que hace el murciélago es salir al bosque, es decir,
ahí donde están las frutas, las plantas, lleva ese alimento a la cueva. Al comerlo, parte de esos alimentos caen al suelo. Claro. Los restos. O sus excrementos, los restos o sus excrementos, o ellos mismos al morir. Y eso genera toda una comunidad, toda una pirámides, cadenas tróficas o cadenas de alimentos que sostienen finalmente, porque ese animalito sale ahí donde se genera la materia. Porque, ¿cómo se genera la materia vegetal? Por la fotosíntesis, ¿no es cierto? Por el crecimiento de las plantas. Dentro de la cueva, noche eterna, no ocurre eso, oscuridad eterna, no ocurre eso. Entonces el murciélago lo que hace es traer esa energía solar, la trae a la cueva donde no hay fotosíntesis. Wow. Entonces el murciélago, el guácharo, es un ave, generan esas relaciones de transferencia de materia y energía desde el lugar donde se genera hacia la cueva, donde existe esta oscuridad eterna, donde no habría manera que entren esos componentes de energía y materia si no fuera por esos animales. Interesante, profesor. Los animales también son arquitectos, son jardineros, son ingenieros. ¿Cómo así? A ver, cuéntenos. Ellos modifican su hábitat. Por ejemplo, a la hora de alimentarse, a la hora de mover el suelo, van generando condiciones para que otras plantas puedan establecerse. Okay. Incluso pueden limpiar la vegetación a la hora de comer o incluso movilizarse, y eso genera oportunidades para otras plantas que no podían crecer porque tenían sombra, porque tenían otras plantas que competían contra ellas. Típico ingeniero o arquitecto en otros países, por ejemplo, es el castor. Claro. Que hace presas para hacer su casa, pero eso modifica los cauces o reduce las corrientes, y por lo tanto eso genera que muchos animales acuáticos puedan vivir y eso genera hábitat para esos. Al oso de anteojos también le dicen el arquitecto. El oso de anteojos es considerado arquitecto, los tapires, los armadillos son considerados arquitectos. O sea, claro. Ellos modifican su espacio. Para bien de la naturaleza, obvio. Para bien de ellos, en realidad, también. ¿no? Pero eso genera el beneficio para todos. Para toda la comunidad, claro que sí. Claro, es como que los han enseñado desde pequeños, ¿no? De que hay una pirámide y hay depredadores, ¿no? Entonces, uno se come al otro, otro se come al otro, y es toda una cadena que funciona perfectamente, ¿no? En armonía. Balanceada, sí. Exacto. Claro. Entonces, si uno de ellos desaparece o hay en menor cantidad, crece la población a la que él se comía. Puede crecer, sí. Ahora, es un buen ejemplo lo que mencionas. Algunos equivalen eso a un avión que está en el aire y vas sacando clavos en el ala. Sacas un clavo y no pasa mucho. Un clavo, un perno, ¿no? No pasa mucho, pero empiezas a sacar varios y en ese momento se cae el ala. En los ecosistemas ocurre eso. De repente sacas una especie y por lo menos inicialmente no notamos la diferencia. Pero vas sacando especies, se va empobreciendo en general el ecosistema, la funcionalidad del ecosistema se reduce y no es que tengamos de pronto un desierto, ¿no? Pero sí se simplifica muchísimo el ecosistema, ¿no? Desaparecen los depredadores grandes, entonces quienes dominan son los depredadores medianos, los cuatís, las nutrias, etc. Y eso significa que aquellos animales que eran depredados por esos depredadores medianos van a estar en terribles problemas porque nadie está controlando al depredador menor. Exacto. Y su población crece. Su población crece, claro, entonces hay un desbalance. Y también ellos, todo esto que nos ha mencionado, se llama servicios, ¿no? Servicios ambientales que los animales nos proveen a los humanos, ¿no? Al ecosistema. En realidad siempre han existido los servicios ecosistémicos o ambientales. Recién hace muy pocos años se han puesto nombre, ¿no? El concepto existe hace mucho tiempo. A ver, el servicio ecosistémico funciona con tres elementos. Tenemos el ecosistema, tenemos el servicio propiamente y tenemos a la gente. No hay un servicio de la naturaleza para la naturaleza. Es decir, es un término relacionado a los seres humanos. ¿Sí? No es que poliniza la abeja y eso beneficia a un árbol en particular. No, es el servicio de polinización, por ejemplo, para los cultivos, por las abejas u otros animales. Los cultivos, es decir, para seres humanos. Exacto. ¿No? La potabilización, o la mejora de la calidad del agua, la purificación del agua en la naturaleza que beneficia a poblaciones humanas locales que están en la zona baja. Sí, entonces es un término, no sé si lo inventaron los economistas o los ambientalistas realmente, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la economía
¿no? Con la sobrevivencia de la gente, ¿no? Y cómo la naturaleza termina beneficiando en términos tangibles, dinero muchas veces, a pesar de que hay muchas cosas que son intangibles y que son igualmente importantes, ¿no? Cómo la naturaleza termina beneficiando a la gente por distintos procesos ecológicos, ¿no? O sea, es un beneficio que brindan tanto a la naturaleza como al humano, o sea, usted dice que... Sobre todo a los seres humanos, sí, sí. Por eso el término de servicios, ¿no? Profesor, ¿qué podemos hacer desde la sociedad para poder incentivar estas investigaciones? ¿Y qué lugar usted recomendaría que todo peruano debe ir a conocer para saber sobre estos recursos que tenemos, ¿no? Si usted recomendaría algún lugar para que todo peruano que se respete tiene que ir a ver, ¿no? Tiene que, así como dice Machu Picchu, es la zona arqueológica, igual. Salir de casa, ¿no? Uno vaya por cualquier carretera alejándose, si es que vives en Lima, y ya vas a estar en la naturaleza, ¿no? En la playa, o si subes por la cordillera hacia la selva, vas a tener la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. El viaje no solo es el llegar a un sitio, sino el disfrutar el recorrido, ¿no? Lo que estás viendo, lo que estás escuchando, las culturas locales, etcétera, ¿no? Yo no podría recomendar un sitio en particular. Les podría decir el Parque Nacional del Manu, espectacular, pero el Parque Nacional del Manu lamentablemente no puede recibir turismo, exacto, no es abierto turismo masivo. No, es abierto, sí, pero es de muy poca gente, ¿no? Porque los ecosistemas del Manu no soportan esa cantidad de personas, ¿no? Claro, mucha presión. Pero lugares como Paracas, lugares como Pantanos de Villa, Pantanos de Ventanilla, etcétera, para la gente que vive en Lima, perfectamente pueden generar aprecio por la naturaleza, conocimiento en cuanto a cómo puede hacer la sociedad para incentivar la investigación, yo creo que siendo más curiosa, yo creo que siendo también más empática, aprendiendo o buscando, ya sea en internet o en las redes sociales en general, la información, y tratando de ser empático con las distintas, ¿cómo diría? Las distintas formas de aprovechar los recursos. Claro, por ejemplo, hay gente que quisiera que se desaparezcan los zoológicos, que quisiera que desaparezca la casa deportiva y otros usos de la fauna silvestre. Los zoológicos son fundamentales para la educación de las personas, ¿no? Para que la gente tenga interés, tenga empatía, tenga cariño por los animales. Idealmente un zoológico, claro, tener un zoológico internacional es interesante, ¿no? El elefante, la jirafa, pero debería tener mucha información sobre la fauna silvestre peruana, por ejemplo, ¿no? Además que los zoológicos... Igual que los jardines botánicos. Claro, además que los zoológicos tienen en su colección, digamos, especies o ejemplares que han sido traídas del tráfico, ¿no? Y que ellos los están cuidando y a la vez cumple una función educativa, ¿no? Didáctica también para las personas, ¿no? Sí, entonces, sí, en realidad. Como que hay dos funciones que ahí. Y en cuanto a los jardines botánicos, creo que el Museo de Historia Natural de la San Marcos es un buen lugar para tener un contacto también y saber, ¿verdad? Sí, lamentablemente no tenemos un buen jardín botánico en Lima. Lo ideal sería que cada región tenga un jardín botánico, tenga un museo, tenga bibliotecas especializadas. Profesor, ¿qué investigaciones está liderando usted actualmente? A ver, tengo varios tesistas. Uno de ellos es este tema de los caimanes en el Parque Nacional del Manu. Queremos empezar un estudio también sobre las tortugas terrestres, que son importantes como carne de subsistencia para los indígenas machillengas y otros. Estamos haciendo un estudio ahorita sobre el impacto del turismo sobre los mamíferos en el sureste peruano. Y tengo también una prepublicación sobre las áreas naturales protegidas del Perú. Claro, usted enseña sobre gestión de áreas naturales protegidas. Gestión de áreas protegidas, exactamente. Profesor, antes de terminar, quisiera que nos dé un comentario sobre han logrado supuestamente revivir a este lobo. ¿Qué riesgos hay? ¿Y esto está bien? ¿Qué piensa usted así brevemente, no?
Acá en Perú Sí, podemos hacer esa eso. información fue divulgada la semana pasada, hace unos 10 días, con mucho entusiasmo inicialmente, se volvió viral. Pero luego aparecieron otros datos que indicaban que en realidad no era que habían sacado ese animal de la extinción, que lo habían recuperado, sino que lo que habían hecho era modificado lobos, ¿no? Le habían metido genes de otro animal, por un lado, ¿no? Es decir, no es tan cierto que han, Ok, ¿y en Perú se podría hacer eso con que han los desextinguido animales extinguidos de hace Este, miles de años? mm, ¿O es un Mira, riesgo esto? yo sé que hay un ratón, una rata en realidad, que fue extinguida hace algunos años. En Es Perú. el único caso así concreto, documentado, etcétera, En ¿no? Perú. En Perú, sí, sí. Se menciona la chinchilla también como extinguida en el Perú. Ahí tenemos nuestras sospechas que podría estar en algún paraje lejano, en Puno, En Tacna, Puno, ¿no? Moquegua. En Lampa me parece que hay un... Ahí lo que lo es conservan. uso criadero, sí. Pero no, Sí. en términos... En la naturaleza. En la naturaleza. Es un animal nocturno que vive a gran altura, entonces no sé si alguien se anima a buscarlo. Y por eso A de investigarlo. repente Este es un y por caso eso entonces lo que encontramos. podría Pero esa misma ser especie está en materia. Bolivia y Chile, es decir, no está extinta. Pero ese exacto. ratón que mencionas sí lo está. Ok. Profesor, ¿cómo avisora usted el futuro de los jóvenes en base a su experiencia, ¿no? Y a todo lo que usted ha mencionado, que queda mucho por aprender, por conocer? Y también quisiera que dé un mensaje final a todos los televidentes. Yo siempre le digo a mis estudiantes que se dediquen mucho, ¿no? Que está bien el hacer otras cosas extraacadémicas, pero tienen que ser lo mejor, tienen que ser buenos profesionales, estudiar, viajar, hacer prácticas, por último voluntariado, porque eso va a ir fortaleciendo sus competencias, ¿no? Sus capacidades técnicas. Yo recuerdo una frase de Raimondi, algo así, que dice: jóvenes, dejen la política. Yo creo que eso es, con todo el respeto que puedo tener a Raimondi, que le tengo a Raimondi, creo que eso es errado, ¿no? No deberíamos dejar ese cauce, ¿no? Porque es importante, los seres humanos somos animales políticos finalmente. ¿Cómo avisar el futuro de ellos? Creo que va a ser más complicado, positivo sí, pero más complicado que el que hemos tenido nosotros. ¿Por qué? Porque con el tema del cambio climático, ¿no? El cambio global, con el tema político tan intenso, con el tema de las migraciones, no me refiero a animales, sino de personas, cada vez más progresa en algunos grupos, se complica mucho en términos sociales, políticos, económicos, incluso en términos de la ciencia para las personas. Entonces, por eso considero que los chicos y chicas en este momento tienen que ser muy conscientes que ellos no están estudiando por un examen, están estudiando para formar una carrera, para ser profesionales, y ojalá sean los mejores y puedan sobre todo tener acceso al trabajo que ellos quieren. No cualquier trabajo. Es espantoso levantarse un lunes y decir: ay, hoy día tengo que ir a trabajar, ¿no? En lugar de decir: caramba, es un nuevo día, vamos, ¿no? Hay mucho que hacer, tengo un día entero para completar mis objetivos, o en todo caso toda la semana. Y leer también, leer mucho. Leer mucho, documentarse. ir a charlas, ir a conferencias, ir a congresos. Escuchar programas como este. Escuchar programas como este, por supuesto. ¿Y qué mensaje le daría sobre A la sociedad. a la sociedad? A todos los que nos están escuchando. Que tengamos cuidado con la naturaleza en general. Que la ¿no? respetemos. Que respetemos, que no dejemos el caño abierto cuando nos lavamos los dientes, cosas tan básicas como esa, ¿no? Que no tiremos papeles al suelo, que cuando vayamos a un sitio tratemos de ser cuidadosos y no estemos, no sé, llevando unos animales, piedras, que dejemos la naturaleza tranquila, sin que sea un mensaje proteccionista, ¿no? Al revés. Claro. Es necesario ser amables con la naturaleza para que la naturaleza sea amable con nosotros. Cuidemos la naturaleza y la naturaleza cuidará con nosotros. Claro, nosotros, usted, en otras palabras. ¿Cuál es, ya para finalizar, con qué animal se quedaría? ¿Qué animal le fascina? A mí me gustan mucho los caballos y los félidos. Félidos para... Félidos me refiero al jaguar, al tigre, el león, ¿Y el una especie tigrillo. peruana?
El jaguar. El jaguar. A mí El también me encanta el jaguar. El tigrillo, el gato andino. Son hermosos. Tenemos 8 gatos por lo menos. Entonces ahí tenemos para escoger. Gatos le decimos, pero en realidad son felinos y especies. Gatos silvestres. Gatos silvestres, ¿no? Son hermosos. Claro. ¿Cuántos? 8. 8 especies por lo menos. Qué hermosos. Y claro, también sufren las consecuencias, ¿no?, del tráfico, ¿no? Pueden sufrir, sí, lógico. Así que, bueno amigos, ya saben toda la información que nos ha brindado el profesor, así que respetemos a nuestros animales silvestres. Y muchas gracias, profesor, ha sido un honor estar con usted. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Esperemos que más adelante también nos pueda acompañar. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos para conocer al mono de las nubes. No te lo pierdas, ahí estamos. Hola amigos, ¿qué tal? Regresamos. Gracias por conectarse a través de Oxy TV a Fauna Verde. Ahora estamos con una invitada muy especial que se llama Fanny Cornejo, quien nos va a hablar sobre el mono de las nubes. ¿Ustedes lo conocen? ¿Saben quién es? Pues ahora lo vamos a conocer a través de Fanny. Bienvenida Fanny, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, queridos amigos de Oxy TV? Súper contenta de poder estar aquí con ustedes para compartirles un poco más sobre este monito muy especial, que es un símbolo de la biodiversidad del Perú, que es el mono choro de cola amarilla. Sí, cuéntanos un poco sobre el mono de choro de cola amarilla, que vive en las nubes. Cuéntanos un poco. Este monito tiene una historia muy interesante, dado que fue descubierto por Alexander von Humboldt en 1812, pero Humboldt nunca, jamás vio un animal vivo. Pasaron muchos años y alrededor de los años 70, un joven investigador en ese momento, el doctor Ras Mittermeier, con el profesor Hernando de Macedo, quien era director del Museo de Historia Natural de San Marcos en ese momento, se embarcan a los bosques de nubes, a los bosques montanos del departamento de Amazonas, para ver si ese mono seguía vivo, porque habían pasado casi un siglo sin que nadie supiera nada de él, y además ningún naturalista o científico hasta esos momentos había podido ver viva la especie. O sea, era un fantasma. Básicamente, era un fantasma y se fueron a ver qué pasaba. Eso ocurrió hace 51 años, en mayo del 1974, y es en ese momento donde redescubren al mono choro de cola amarilla y ven por primera vez a ese ejemplar vivo, que vivía aún en esos bosques, pero también ven que esos bosques ya en ese momento, ya hace más de 50 años, se encontraban en un crítico estado debido a la pérdida de cobertura vegetal por diferentes actividades. Su hábitat. Exactamente por dónde habita, y creo que teníamos unas imágenes para conocerlo, para presentarle a nuestros seguidores. ¿En qué zonas vive y qué de especial tiene? ¿Solamente habita en este lugar, en esta parte del planeta, no? Sí, el mono choro de cola amarilla está únicamente en el Perú, por eso se mantuvo como un fantasma, ¿no? Como algo muy misterioso durante tanto tiempo, y además no solamente habita solo en el Perú, sino dentro del Perú únicamente en la parte andina. O sea, ese es un mono serrano, no es un mono de clima caliente, selva, ¿no? De la selva plana, no, ese es un mono de montañas y de bosques de montaña. ¿En qué departamento? Vive específicamente en los departamentos de Amazonas, San Martín, Huánuco, y hace poco hemos encontrado una población aislada en el departamento de Junín. Ah, excelente, qué bonito. Mire, ahí tenemos las imágenes, aunque se ve un poquito oscurita, así pero... Así normalmente es como lo vemos, porque como está frente a contraluz, a las nubes de su hábitat, usualmente... ¿De qué se alimenta? Nos vemos así.
Este es un mono que es muy particular, al igual que todas las otras casi 50 especies de monos que hay en el Perú, tiene hábitos que son estrictamente arbóreos, o sea, necesitan un bosque, una continuidad de árboles, y como ven en las imágenes come bromelias, también llamadas achupayas en esta zona, se alimenta de frutos, hojitas, come algunos insectos y viven en grupos. Al ser primates, al ser nuestros parientes, viven justamente en esos grupos sociales bastante complejos. Gregarios, sí. ¿Y por qué le dicen mono choro de cola amarilla? ¿Por qué tiene la cola amarilla? Claro, y eso tiene que ver porque Humboldt, cuando lo descubre, él lo que encuentra son pieles que eran usadas sobre monturas de mulas. Entonces, él nunca vio un animal vivo, y cuando tú lo ves a este mono en una piel del animal muerto, lo que tú puedes ver claramente es esta partecita amarilla. Ah, mira ahí. Solamente esa parte amarilla, y no es la totalidad de la cola, sino es únicamente la parte ventral de la parte final de la cola, que es lo que se ve de color amarillo, por eso le puso el nombre. Pero seguramente si Humboldt hubiera tenido la oportunidad de verlo en vida silvestre, quizás le hubiera puesto otro nombre. Como ven en las imágenes, se puede distinguir este mechón de pelos de color amarillo que tienen tanto hembras como machos, que cubren como si fueran vellos púbicos, que contrasta mucho y que en realidad es como los pobladores locales lo pueden distinguir con mayor facilidad. ¿Se sabe el número, cuántos ejemplares quedan en el país? Lamentablemente no. No tenemos esta información. En base a estimaciones de pérdida de hábitat y del hábitat potencial de la especie, se ha estimado de que se ha perdido más del 80% del hábitat original, por lo cual pensamos de que la población se debe haber reducido por un número igual o aún mayor, considerando que estos animales necesitan bosques continuos a lo largo del espacio. Y además porque también, como sabemos todos, porque nosotros somos primates, tienen una reproducción lenta y un cuidado parental lento. Entonces, no es que una hembra de mono va a tener hijitos todos los años y va a tener una camada, sino ellos tienen un único bebé que lo cuidan hasta que tiene 3, 4 años y de ahí recién se reproduce. Entonces, es una reproducción muy lenta lo que va a ocurrir. Por eso es que está en peligro de extinción. Exactamente, y lamentablemente se encuentra bajo los estándares de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza en la categoría de críticamente amenazado. Lamentablemente es la categoría más alta de amenaza y después de esa categoría lo que sigue es la extinción. Entonces se encuentra en una situación muy, muy grave. Sí, justamente tú estás dedicando tu vida prácticamente a estudiar y a conservar esta especie. ¿Cómo fue ese primer acercamiento y cómo decidiste tú seguir, ¿no?, con este gran trabajo? Bueno, en realidad cuando era niña, adolescente, creo que al igual de muchas de las personas que nos están viendo, yo me sentía muy inspirada por programas de televisión como este, ¿no?, de uno escucha sobre naturaleza. Y de esta manera yo tenía el enorme deseo de poder acercarme al mundo natural. Pero en mi enorme ignorancia yo no sabía de que Perú era un país megadiverso, que estamos entre los 5 países del mundo con mayor diversidad de primates, de monos, que tenemos números récords de mariposas, de pajaritos, de orquídea, todos. O sea, vivimos en un país absolutamente maravilloso. Y fue cuando yo ingresé en la universidad, a mi alma mater, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que en la carrera de biología empecé a conocer que teníamos estas bondades. Exacto. Y de una forma muy rápida, leyendo, encontré esta historia del mono choro de cola amarilla y que la cantidad de artículos científicos era pequeñísima, había muy poca información y aún así en el año 2005 continuaba siendo un enorme misterio. Claro, como nos ha dicho hace un momento el profesor Tovar, se requiere mucho por estudiar, todavía hay todo un mundo, ¿no? Entonces justamente queremos incentivar desde este espacio también, ¿no? ¿Cómo fue tu primer encuentro con esta especie? Sí, en realidad es muy valioso lo que justamente mencionó mi querido amigo Toño, que es que estamos en un país extremadamente privilegiado. Podemos aún descubrir muchísimas cosas y es así como cuando surge la oportunidad de poder ser parte de un equipo que deseaba documentar la enorme diversidad que hay en los bosques montanos del Perú, es como tengo la oportunidad cuando acababa de terminar la universidad, habían pasado un par de semanas, para poder conocer al mono choro de cola amarilla. Y es en el marco de esto que soy invitada a participar en estas expediciones,
viajo, yo trabajaba en selva, trabajaba en zona caliente, yo pensaba, mono es caliente, ¿no? Obviamente. No, es mono, esto es bosque montano, 2000 metros de altura, todo el tiempo está nublado, hay mucha lluvia, es una zona que produce agua. Son unos bosques grandes productores de agua, que luego es el agua que baja a la Amazonía. Entonces, en este espacio de pronto yo me encontré y la primera experiencia que tuve con ellos fue así casi cinematográfica. O sea, era, como vimos en las imágenes al inicio, ese contraste blanco con las nubes, entonces tú veías como sombras, como si fuera ¿Dónde es? ¿En qué? Algo mágico. ¿Para transportarnos? Para transportarnos, ¿Dónde estamos fue? ahora en los bosques del departamento de Amazonas. ¿De Amazonas? Estamos cerca al borde con San Martín. Y estamos caminando por unas montañas que son súper empinadas, ¿no? Tú caminas, sudas, hay barro, te resbalas, pero en eso escuchas que se mueven las ramas. Se mueven las ramas, levantas la mirada y ves sombras que se van moviendo. Y de pronto esas sombras va tomando forma y esa es la forma que ves de un grupo de monos choro de cola amarilla, que hacen la vocalización, que son muy curiosos, bajan, se acercan un poco como para mirarte qué es lo que está pasando aquí. Y para mí ese fue uno de los momentos realmente creo que más potentes en mi vida, que fue la primera vez que pude ver a mono choro de cola amarilla. Y a partir de ahí decidiste dedicarte a estudiarlo y a conservarlo. Sí, y a partir de ahí, no solamente era la maravilla de ver esos monos, lo que para mí fue un gran choque, pero también fue ver que en esos espacios, en esos bosques, cada día se pierden hectáreas de bosque. O sea, es algo que había un bosque, al día siguiente no había bosque. Y de esta manera es como en el año 2007, junto con mi mamá, con Fanny Fernández Melo, fundamos Yuncawasi, que es una asociación civil con la que venimos trabajando ya en diferentes partes del Perú ahora, hemos crecido bastante, pero comenzamos con esta especie como nuestro emblema, con el mono choro de cola amarilla. Sí, cuéntanos un poco de Yuncawasi, qué es lo que vienen trabajando, qué es lo que vienen haciendo. Entiendo que ahora que se cumple 50 años de su descubrimiento, redescubrimiento, van a tener una serie de actividades. Cuéntanos un poco, ¿has visto por ahí también un teatro? ¿No? Cuéntanos, Sí. cuéntanos. Sí, hay un montón de cosas planificadas, pero un poco, primero quisiera que todos primero reflexionemos acerca de que Perú es un país megadiverso, Exacto. ¿no? Tenemos una biodiversidad increíble, pero Perú también es un país con una enorme diversidad cultural. Exacto. Tenemos una enorme diversidad de pueblos originarios, de un montón de diferentes comunidades campesinas y nativas a lo largo del territorio. Entonces Yuncawasi nace justamente porque queríamos que las iniciativas de conservación sean construidas desde el territorio, contemplando cuáles son las miradas, idiosincrasias y visiones de desarrollo que los dueños del territorio, que estas comunidades pueden tener. Y que de forma conjunta, juntar estos saberes, conocimientos, esos deseos de poder tener una vida mejor, tener una vida llena de beneficios, puede ser compatible con la conservación del ambiente. Entonces nace Yuncawasi con esta meta, donde trabajamos diferentes ejes y donde nuestro gran experimento con logros y con tropiezos y aprendizajes es justamente poder responder a la pregunta: ¿cómo evitamos que el mono choro de cola amarilla se extinga? ¿Cómo evitamos? Y esa es una excelente pregunta. ¿Cómo evitamos? Y justamente es algo que probablemente quienes nos están viendo y quienes han escuchado sobre el estado de amenaza que tienen tantas especies pueden tener una enorme preocupación. Es ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿yo qué puedo hacer desde mi casa en Lima o en una ciudad? Y es así como nace esta campaña, que aquí la pueden ver en este gorrito, que es la campaña Achórate. Exacto. Muy peruana. Muy peruana, muy del mono choro de cola amarilla. El equipo de comunicaciones de Yuncawasi, extra creativo, justamente se propuso esa campaña con el objetivo que nos achoremos, o sea, que reaccionemos. O sea, estamos en un país maravilloso y la especie más emblemática, que está, como la tienes ahí, en una moneda. Exacto, está en una moneda, pueden coleccionar sus monedas. Yo me la compré en el momento. Y esa moneda, no sé si sabes, para mí una de las cosas más emocionantes es de que la imagen de la moneda está basada en una fotografía que yo tomé de mono choro de cola amarilla. Entonces, súper lindo. Entonces, es una especie tan emblemática que está en una moneda, está en una estampilla, cumple todo esto y aún así está al borde de la extinción. Imagínate. Y vamos a permitir eso como sociedad. Entonces, la respuesta es no.
No podemos Exacto, permitirlo. no podemos permitirlo. Y tenemos que hacer algo, y ese algo que es, podemos achorarnos. Y la idea es poder conectar a las personas con que sepan de que hay iniciativas de conservación en el territorio, que son iniciativas que buscan de que haya beneficio a comunidades locales a través de actividades económicas como agroforestería, por ejemplo, café bajo sombra, que sepan que hay esos productos que se pueden comprar y que si tú el día de hoy eliges que en vez de tomarte un café, cualquier cosa, o elegir un café que tiene la marca Aliado por la Conservación del CERNAM, del Ministerio del Ambiente, que es un café que viene de compromisos de conservación, tú estás provocando que una economía local se mueva y que esos compromisos de conservación para proteger al mono choro y a tantas especies se hagan realidad. Exacto, y se evite la deforestación de los bosques que son el hábitat de estas especies. Exactamente, entonces tú no tienes que volverte, no sé, dejar toda tu vida atrás, mudarte a los bosques y ver qué hago, ¿no? O sea, si quieres hacerlo, Ir a vamos, buscarlo, lo voy a vámonos. buscar. Claro, si quieren Te hacer eso, acompaño. por favor, todos vengan conmigo. Pero también desde sus casas pueden tomar decisiones. Pueden entrar a la página web de Exacto. Aliados por la Conservación, pueden ver la página web de Yuncawasi, Yuncawasi, están en todas conocer tus los redes. aliados, exactamente. Exacto. Y de esta manera encontrar diferentes formas como todos aquí se pueden achorar y pueden contribuir. Y una de las acciones que ya viene ahorita justamente porque, como saben, el año pasado se aprobó la ley 32100, que es la ley del mono choro de cola amarilla, Congreso. que declara muchísimas cosas emocionantes y una de ellas es la semana del mono choro de cola amarilla. Uy, ¿cuándo empieza? Del 1 al 7 de mayo. Ahorita. Ahorita, Ya y el estamos. 2 de mayo los invito a todas y todos a que nos acompañen porque va a ser el estreno de una obra teatral. Va a ser en la Casa Yuyachcani, se llama Las aventuras de Miquela y el monito Chu. Chu es el nombre en Aguajún de mono choro con la Ah, amarilla. qué lindo. Es una obra para niños, está hermosísima. Pueden encontrar la información en nuestras redes y también están las entradas a la venta en Joines. Así que acompáñenos, va a ser un momento súper celebratorio para que todos sigamos achorándonos y contribuir a la conservación de esta especie tan importante para el país. Excelente, Fanny. Muchas gracias por toda esta información que nos has brindado de este tan hermoso mono, además que es todo peludito, hermoso, que lo he visto. Lo pueden ver, desgraciadamente, en el Parque de las Leyendas porque fue traficado. Y si ustedes quieren tener un contacto y saber del monito en directo, se encuentra en el Parque de las Leyendas, ¿no? Y ahí pueden conocerlo en vivo. Muy bien, amigos, vamos a una pausa comercial y vamos a regresar con el tema, ¿son las ranas el príncipe del reino animal? Luis Castillo nos va a contar. Ya volvemos. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso. Y bueno, antes de iniciar esta nueva entrevista, Fanny me aclaró de que el monito que estaba en el Parque de las Leyendas ya no está. Así que igual me dijo de que quizás en Tingo María, ahí pueden encontrarlo. Muy bien, ahora estamos con Luis Castillo, quien nos va a hablar un poco de ¿es la rana el príncipe del reino animal? Bienvenido, Luis. Muchas gracias, estimada, por la presentación y por la invitación, y especialmente a OCTV por esta oportunidad. Gracias, sí, aquí estamos contentos en Fauna Verde de tenerte. Luis es herpetólogo y biólogo conservacionista, investigador. Y primero, antes de empezar, quisiera que nos digas o que nos cuentes qué es la herpetología, qué estudia la herpetología. Sí, es una ciencia muy, muy bonita, pero cuando en principio el nombre suena un poco raro, pero esta ciencia es muy importante porque se dedica al estudio de anfibios, son sapitos, ranas y también a los reptiles, donde están las lagartijas, tortugas, serpientes. Ok, ¿cuál es la diferencia entre las ranas y los sapos? A veces uno ha visto de repente en su vida algunos animalitos de estos, pero ¿cuál los diferencia de las ranas y los sapos? ¿Son los mismos? En realidad son nombres comunes, no hay que tenerle miedo a ninguno de estos animales, en realidad. Entre ranas y sapos, lo importante es apreciar estos animales, pero en su forma que estas presentan, los sapos pueden tener unas características con, por ejemplo, presentar verrugas, sus cuerpos son un poco más secos, suelen desplazarse
no usar el salto tanto para desplazarse, mientras que las ranas tienen el cuerpo más liso, más húmedo, las patas más extensas para poder desplazarse saltando, entonces, y la piel lisa. Entonces esas son algunas características, pero son nombres comunes, ¿no? Hay un listado extenso todavía de animales, pero esas son algunas de las diferencias de estos animales. Exacto. Luis, cuéntanos en cuanto a estas especies, ¿en qué puesto estamos? ¿Qué diversidad hay en el país? Bueno, estamos entre el top 5 de la mayor biodiversidad de anfibios. Bueno, anfibios son el grupo de animales que principalmente hoy estudio, y me parece que también a nivel de los reptiles estamos dentro de ese top 5. Wow, a nivel mundial. Entonces, sí, es alto, ya lo mencionó Antonio, que solamente algunas de esas especies, porque hay más de 600 a nivel de anfibios en el Perú, wow. Casi la mitad de estas solamente las podemos encontrar en nuestro país, y la ranita que les voy a mencionar más adelante es una de ellas. Wow, exacto. Las ranas siempre han estado en el popular, ¿no? En la tradición popular, ¿no? Y por eso el título que le puse era La rana es el príncipe del reino animal. Y era porque existe varias bondades de estas ranas, ¿no? ¿Cuál es el rol en la naturaleza que cumple? A veces uno los ve y dice, uy, o sea, que hay una rana o no. ¿Cuál es el rol, la función de estos animalitos? Sí, estos animalitos cumplen un rol muy importante dentro del ecosistema, ¿no? Dentro del ambiente, principalmente por la alimentación que estas pueden tener, ¿no? Algunos se alimentan de zancudos, insectos, y en algunos casos podemos saber de que estos animalitos, estos insectos, pueden ocasionar plagas, pueden llevar a devastar algunos cultivos, ¿no? Y entonces estos animalitos, los anfibios, ayudan a controlar eso. Entonces son controladores de plaga en algunos casos. También controladores de posibles enfermedades, ¿no? Ocasionadas por estos mosquitos que nos pueden picar, principalmente en las zonas que hacen un poco más de calor, ¿no? Entonces, eso yo rescataría bastante, también la belleza y la información que pueden tener, porque para nosotros los investigadores estudiar estos animalitos, pues siempre hay muchas cosas que salen cada vez, ¿no? Pero en cuestiones generales creo que cada organismo, pues, en este caso los anfibios, cumplen un rol que es difícil a veces de explicar, ¿no? Pero eso, ahorita es lo que me quedaría con eso yo. Exacto. Además que en algunas culturas pre-incas lo relacionaban con la fertilidad por la llegada de las lluvias, ¿verdad? Sí, hay un caso muy particular justo con una rana acuática, en este caso en Puno, en el cual usaban la rana gigante del Titicaca para hacer no sé si denominarlo ritual, pero es una actividad denominada el canto a la lluvia, en el cual colectaban las ranitas, las ponían en las orillas del lago y las ponían dentro de unos pequeños compartimentos junto con agua y por días a la rana. La rana esta actividad no era perjudicial para la rana, pero era una tradición porque días posteriores llegaba la lluvia en estos lugares. Entonces es una actividad que parece que todavía se sigue realizando, pero que se realizaba hace muchísimos años. Y todavía se puede encontrar esta ranita en buena hora, ¿no? Y lamentablemente es una de las más depredadas, y seguramente las personas que todavía vivimos en las ciudades sabemos de cuál es su principal amenaza de esta ranita también, ¿no? Exacto. Existe antes, en las culturas pre-incas existía una conexión muy importante, y creo que las comunidades también actualmente tienen esa conexión. Cuéntanos un poco sobre el proyecto. Tú dedicas tu vida prácticamente a intentar salvar la rana gigante de Junín. Cuéntanos, por favor, sobre esta especie. Sí, en realidad es mi persona, pero es todo un equipo de investigadores, ingenieros ambientales, biólogos, veterinarios, que día a día realizamos actividades de conservación. Y no solamente nosotros, sino también las comunidades campesinas que tienen acciones voluntarias hacia la conservación de la rana gigante del lago Chinchaycocha, que es una especie que está en peligro. Le dicen gigante porque puede llegar a medir su tamaño del cuerpo casi 20 centímetros de longitud, y aunque los comuneros mencionan de que esta rana podría tener un mayor tamaño, ya, pero lo más probable es que era años anteriores, porque había menos presión de amenaza, no había no tanta contaminación, depredación. Entonces
por eso se le llama rana gigante. Entonces, nosotros tenemos varios proyectos. Dentro de ellos trabajamos con estudiantes, con docentes, en educación ambiental, promoción de ciencia comunitaria también, pero principalmente buscamos el compromiso de las personas que viven alrededor, porque existe una conexión fuerte de las comunidades campesinas hacia la rana gigante. Exacto, además que este lago Chinchaycocha es hermoso, los invito a que visiten, a que conozcan, es maravilloso, es grande, impresionante, con mucha diversidad de aves y especies, ahí también vive el zambullidor de Junín. Es decir, es un lugar donde habita especies únicas que no se encuentran en ninguna otra parte del planeta. O sea, solo viven ahí. ¿Verdad, Luis? Exacto, sí. Has mencionado el caso del zambullidor de Junín. Solamente existen menos de 300 individuos en este lago del zambullidor de Junín, por eso que está categorizada esta especie como en peligro crítico. Pero en el caso de la rana, lamentablemente su presencia en el lago es casi nula. Ah, sí. La ranita todavía logra sobrevivir alrededor en algunos lugares. Sin embargo, en el lago Chinchaycocha, pues la presión subacuática debajo del agua, o dentro del agua, perdón, es muy fuerte porque tiene que luchar contra depredadores, como el caso de la trucha arcoíris, que es una especie considerada invasora, al menos en el lago Junín, que es un lugar natural. Lamentablemente, la presencia de este depredador ha ocasionado de que la rana no pueda ocupar este espacio como lo hacía hace más de 50, 70 años. Wow, o sea, se ha introducido una nueva especie a esta laguna, a este lago, que ha ocasionado un poco que se vaya retirando la rana. Exacto, sí, bueno, es una práctica común. De repente, nosotros que hemos viajado a muchos lugares, entonces no sé si de repente has visto en varios restaurantes que se ofrece trucha y todos los lugares, entonces sí. Es un plato que, bueno, es popular. Exacto. Pero en algunos de los lugares es mala el manejo que tiene esta crianza, porque las puedes criar en jaulas, en piscigranjas, pero en algunos casos las crías, pero en lagunas donde viven otros organismos, como el caso de la rana, peces nativos. Entonces, no es que estemos en contra de la crianza de este animal, porque es un ingreso fuerte para las comunidades campesinas, pero tendría que ser ordenado. Lamentablemente en el lago Chinchaycocha todavía queda mucho por trabajar ahí, pero es solamente una de las amenazas que tiene esta rana. Ok, y he visto que ustedes están desde el grupo Rana, al cual tú eres uno de los fundadores y trabaja un grupo de personas. ¿Qué actividades están realizando con las comunidades alrededor, no? Cuéntanos. Sí, uno de los proyectos, bueno, busca en general promover la ciencia en estudiantes de escuelas secundarias. Al menos en la provincia de Junín venimos trabajando ya desde el año 2019. Estamos este año buscando expandirnos a otras provincias, en el caso de Pasco, que también abarca el lago Chinchaycocha. Entonces buscamos que los estudiantes se dediquen como parte de su currícula a desarrollar ciencia. Ellos ya lo vienen haciendo, pero con de repente enfoque un poco más general. Antes no se hablaba tanto de la rana, del zambullidor, del ecosistema del lago Chinchaycocha, sino de otros animales que generalmente no existían en la zona. Entonces lo que hacemos nosotros es promover eso y que los docentes también fortalezcan sus capacidades para enfocarse más en la ciencia, que los estudiantes busquen soluciones a la problemática que tiene ahorita la rana gigante del lago Junín o el lago Chinchaycocha, también el hábitat acuático y eso. Entonces siempre estamos buscando cada año que los estudiantes, al menos de primero y segundo de secundaria, empiecen a trabajar. También esperamos que este año se involucren más grados, pero eso yo diría que es nuestro proyecto, al menos como Grupo Rana, lo que buscamos cada vez más. Exacto, excelente. Falta, ¿no? O sea, con los colegios de la zona, ¿no? Exacto. Ah, perfecto. Bien, por último, quería saber un poco qué mensaje podrías darnos respecto al estudio que vienes realizando, ¿no? A todos los que te están escuchando, ¿no? ¿Qué mensaje podrías brindarnos sobre este tema? Bueno, yo quisiera finalizar expresando que todos los organismos merecen respeto. A veces cuando hemos sido niños, también a mi persona o adolescente, yo no he recibido ese tipo de enseñanza. No sabía de la importancia de los organismos hasta entre los jardines, los parques, en los viajes, toda la naturaleza que podemos encontrar, toda la biodiversidad que ya lo ha expresado Fanny, lo ha expresado Antonio. Entonces hay mucho que debemos
buscar, porque somos un país biodiverso, mega diverso, entonces tenemos que siempre crear esa conexión. Entonces, como Grupo Rana, buscamos eso, y yo les diría, cada vez que ustedes ven un organismo, un chanchito de tierra, una mariposa, un ave, consideren eso, respetar a estos animales y que cada uno cumple un rol importante dentro del ambiente. Es verdad, tienes mucha razón. Muchas gracias, Luis Castillo, por acompañarnos y a seguir adelante. Por favor, ¿dónde te podemos seguir? Todas las personas que te están escuchando y que quieren continuar y apoyarte en esta labor. Sí, en redes sociales pueden encontrarnos como la ONG Grupo Rana, en Instagram, Facebook, en nuestra web también, y bueno, en mis redes personales también como la Rana Lucín pueden encontrarme también información que publico sobre anfibios. Grupo Rana, ¿verdad? Sí, Grupo Rana. Perfecto. Muy bien, muchas gracias y un fuerte saludo para todas las comunidades y todas las personas de allá de Junín. Es un lugar extraordinario. Listo, gracias. Gracias. Bien, amigos, ya llegamos a la parte final y los invito el próximo sábado porque vamos a encontrarnos, vamos a conversar con dos investigadoras extraordinarias. Les va a gustar mucho. Espero que les haya gustado el programa y síguenos en el programa de Fauna Verde los sábados a las 11, siempre por Oxy TV. Gracias.